Muy buenos días a todos, nuevamente reunidos en el nombre del Señor. Después de un fin de semana precioso, nos reunimos nuevamente para darle gloria a nuestro gran Dios y Salvador. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y estamos estudiando una parte muy preciosa de la Biblia donde el Señor está enviando a sus discípulos, ¿no? A hacer la obra. Y antes de leer, vamos a cantar esta canción tan preciosa que el Señor nos regala y que me parece muy pertinente para el tema que estamos tratando. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de la internet. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Hay algo que quiero aclarar antes de iniciar para todos los que estén conectados. Doña Edna, buenos días, que el Señor la bendiga. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y es que pues ya han cesado los grupos de estudio en las tardes, en las noches. Si algunos de ustedes anhelan reunirse para hacer grupos de estudio durante esta temporada, pues me cuentan y podemos trabajar en eso. Porque por lo menos yo no puedo, se me hace muy difícil parar, aunque pues normalmente las iglesias paran en estas épocas, pues para el Señor no hay tiempos, ¿no? Al contrario, nosotros deberíamos unirnos más como iglesia para hacer la obra del Señor. Eso por un lado. Y lo segundo es que los devocionales a esta hora pues continuarán todos los días como de costumbre y bueno, estamos en contacto. Entonces vamos a iniciar este tiempo. Gracias, Padre. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es servirte. Hay un propósito grande y mayor, Señor. Un propósito para el cual tú nos envías a todos. Y es a llevar el Evangelio del Reino de los Cielos. Darte a conocer, Padre Celestial. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que dar. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarnos. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Gracias, Señor. Úsanos, Padre Celestial. Obra con poder en nuestras vidas, que nosotros realmente entendamos cuál es el fin, Señor, de todas las cosas, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra que nos abre el entendimiento. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, Señor. Gracias en esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Precisamente nosotros estamos estudiando es eso. Vamos un momentico al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 5 leamos hasta el 10. Es que es tan importante revisar cada cosa. Y dice así la palabra del Señor. El Señor ya viene dando instrucciones a sus discípulos, ya les ha dicho que Él los envía a predicar y les ha dado autoridad para sanar enfermos. Bueno, lo dice así, para echar fuera demonios, autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos y a predicar el evangelio del reino de los cielos. Básicamente les da una instrucción donde hay tres cosas que ellos tienen que hacer. ¿Autoridad para qué? Echar fuera demonios, sanar enfermos y obviamente predicar el evangelio del reino de los cielos. En el versículo 5, Mateo 5 al 10, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Habíamos estudiado el jueves y el viernes acerca de quiénes eran los gentiles y quiénes eran los samaritanos, claro. Ellos pasaban por estas aldeas y tal y como el Señor lo dijo, pues ellos se saltaban estas aldeas y estaban buscando, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son? Los judíos. Pero entonces también estaban haciendo la obra como Jesús les había dicho. Dice, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mencionamos tres cosas, ¿no? Ahorita, esas tres cosas, cuando nosotros pensamos en ellas, básicamente lo que pensamos es que, bueno, Jesús los envió a hablarles del reino de los cielos, ponga manos sobre ellos, echen fuera esos demonios y sanen los enfermos en el nombre del Señor. Y nosotros lo hacemos todos los días porque está escrito, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos esa labor. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Predicad el reino de los cielos, echad fuera demonios y sanar enfermos. Dice la escritura que esas señales nos seguirán donde vayamos. Si usted ha creído, ¿sí? Si usted le ha entregado su vida al Señor, usted puede hacer esto, porque eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. A los que creen, ¿sí? Estas señales los van a seguir. No es que usted tenga que ir detrás de las señales venga, ¿dónde me paro? ¿A dónde voy? No, las señales lo seguirán a usted. Es decir, eh, eh, tú puedes orar por tus hijas, por tus hijos, por tu esposo, por tu vecino, cualquiera que sea la enfermedad, cualquier que sea el demonio, y expulsarlo y echarlo fuera. Pero esto tiene un contexto espiritualmente mucho mayor, ¿sí? A veces las personas, y de eso es el tema de hoy, a veces las personas, bueno, a veces no, la gran mayoría de las veces las personas piensan que Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos una vida agradable y bonita y para que el Señor Jesucristo hiciera todos los milagros que nosotros queremos. Es decir, Señor, estoy enfermo, sáname. Señor, me metí en un mal negocio, rescátame. Señor, y eso es lo que hacemos. Nos han enseñado que para eso está Dios. Sí, el Señor sabe todas sus dificultades, conoce todas sus necesidades,
y Él va a obrar siempre bien para usted. Pero el propósito es un propósito aún mayor, es trascendental. No es que realmente usted sea sano, porque el Señor quiere que usted sea sano. Lo que Dios quiere de usted es que usted sea salvo. Que al ver usted la señal, ¿sí? Por ejemplo, el Señor me sana a mí de una dolencia. Gloria a Dios, me sanó. Pero el propósito de que yo sea sano, el propósito de que yo reciba esa señal, ese milagro, por decirlo así, es para que yo crea y creyendo yo tenga vida eterna, ¿sí? Y esa es la falla en donde el hombre está perdiendo el año, por decirlo así, ¿sí? Entonces, estas tres cosas que el Señor les está dando a ellos hacer, yo quisiera que nosotros leyéramos un texto muy importante, ¿cierto? Esta palabra que el Señor les está diciendo a ellos se cumple en, en el libro de Isaías. Y vamos a ir un momentico a Isaías, capítulo Isaías 61. Y está hablando de lo mismo, pero el Señor ya lo está hablando en el contexto espiritual. Este libro de Isaías fue escrito casi 700, 600 y pico de años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y Isaías está siendo literalmente muy explícito. Y es lo mismo que está pasando en este momento con los discípulos, con la diferencia de que el Señor les da esas instrucciones muy simplificadas, pero el propósito de esas instrucciones, ¿cuál es? Vamos a leer Isaías 61, 1 en adelante. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis libres, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble tierra, doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia, alabanza delante de todas las naciones. Entonces vemos que esta promesa, esta profecía escrita 700 años está siendo espiritualmente explícita. Y eso es realmente lo que los discípulos están haciendo. Fíjese, esta palabra que estamos hablando aquí está hablando de salvación. Está hablando de
por ejemplo, en el versículo 1, porque es tan preciosa que tocaría tocar palabra por palabra para desglosarla muy bien. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos? Todo aquel que está haciendo la voluntad de Satanás, ¿cierto? Es cautivo. Todo aquel que le sirve a alguien se hace esclavo al cual se le sirve, ¿cierto? Cuando nosotros no hemos conocido la palabra, cuando nosotros estamos y pertenecemos al mundo, ¿a quién le pertenecemos? ¿Cierto? A Satanás. Por eso es que el Señor les dice en Juan capítulo 8 a los judíos que habían creído en él, ojo, judíos que habían creído en él, les dice, pues miremoslo nosotros. Eso es Juan 8. Le dice a los judíos que habían creído en él, ustedes son de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Por qué libres? Porque ellos en ese momento son sujetos ¿a quién? A su Señor. ¿Quién es su Señor? Ahí se los dice, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida y bueno, continúa leyendo allá. Entonces, eso es lo que viene a hacer el Señor, ¿sí? A vendarnos espiritualmente, a libertar a los que espiritualmente estábamos cautivos debajo de las garras del enemigo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad. Por eso él dice, y la verdad los hará libres. Entonces, más allá de darle instrucciones a sus discípulos, esta palabra se cumple en Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4. Y todo, yo insisto, todo lo que el Señor hizo aquí, nos lo delegó a nosotros. Dice Lucas 4, 18, lo mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y eso es exactamente lo mismo que Jesús en sus instrucciones le está dando a sus discípulos. El problema todavía persiste y hasta en los días de hoy persiste, porque las personas siguen creyendo que Jesús viene a sanar, a sanar, a sanar. Y sí, es cierto, Él lo sana, pero con un propósito mayor. El propósito es que usted crea. Fíjese que recuerdo ahora una historia donde Jesús se encuentra con 10 personas leprosas y los sana. Y de los 10 solamente uno volvió a darle gracias a él. Y si mal recuerdo, ese uno que se devolvió ni siquiera era judío, era samaritano. Entonces fíjense que el contexto es igual que el día de hoy. La gente va a las iglesias por un milagro. La gente va a recibir, voy a recibir. Inclusive yo asistí a una iglesia donde nos hablábamos del culto del domingo y decíamos, ya fui a recibir. Y eso es un error grandísimo, porque nosotros no vamos a recibir. Cuando nosotros vamos a la iglesia, repito, no vamos a recibir. Cuando vamos a la iglesia, nosotros vamos es a dar, nosotros vamos a rendir culto. Por eso se llama así, le rendimos culto al Señor. No es al revés, ¿sí? Y esos son contextos donde la iglesia está fallando, está predicando diferente y sutilmente se está equivocando. Porque las personas van a la iglesia y les venden la idea de que llegaste a la iglesia, pare de sufrir, ¿sí?
Llegaste a la iglesia, Dios va a solucionar todos tus problemas. Llegaste a la iglesia, el Señor te va a dar todo lo que has pedido. No, eso es un error grandísimo. Eso es como invitar a alguien y entrarlo por la puerta de atrás. No, nosotros tenemos que hablar la verdad. Lo que el Señor quiere es que usted crea en Él. Pare de contar. Más allá de si sus hijos vuelven a la casa, si su familia, sus hijos son obedientes, más allá de cualquier cosa, más allá de si su esposa ahora lo trata mejor o no lo trata mejor, no. Usted lo que tiene es que buscar una relación íntima con el Señor. Y el Señor lo sabe y lo entiende. Por eso, por ejemplo, él después de estar haciendo la obra con sus discípulos, él sanó enfermos, resucitó muertos. Bueno, ¿cuántas cosas el Señor no hizo? Y vamos un momentico a Juan capítulo 6. Juan 6 es una porción tan preciosa porque este es el preámbulo en que el Señor explica qué es lo que es la Santa Cena, ¿cierto? Y en este momento él ya dice la escritura que las multitudes lo seguían, ¿cierto? ¿Lo seguían para qué? Pues porque él venía haciendo milagros, sanando enfermos, los muertos eran resucitados, echaba fuera demonios. Él estaba haciendo todo lo que los discípulos de él están haciendo. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Vamos a leer el versículo 26, Juan 6, 26. Y dice el Señor Jesucristo, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, les está diciendo, oiga, ustedes me están siguiendo no porque vieron los milagros, prodigios y todo lo que yo he hecho. Ustedes me están siguiendo es para que yo les llene la panza, para que ustedes estén llenos. Ustedes tienen una necesidad física y vienen en pos de mí, ¿cierto? A eso estaban, por eso estaban ellos detrás de él, para que el Señor les supliera esa necesidad física. Claro, aquí está el que nos da de comer, para de contar, pero yo no estoy pensando el contexto espiritual. Jesús no hacía los milagros, las señales y los prodigios para satisfacer sus necesidades físicas. Jesús estaba haciendo todo esto ¿para qué? Para que ellos creyeran y fueran salvos. Espero estar siendo claro. Ahora vamos a leerlo completo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Les está diciendo, oigan, por favor, no pongan sus ojos en las cosas físicas. Pongan sus ojos en ese alimento espiritual, que ese sí les va a dar ¿qué? Vida eterna, salvación. Necesitamos entender, necesitamos enseñar bien. Cuando prediquemos, tenemos que ser honestos con las personas, porque no siempre lo que nosotros le pidamos al Señor, Él lo va a responder. Hay cosas que Él no va a responder porque finalmente todo tiene su tiempo, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi papá falleció de un cáncer terminal terrible y oraba, ¿sí? Padre, Padre, sánalo, sánalo. Pero mi papá ya tenía una edad avanzada y un tiempo ya vivido y una vida y unos hijos. Hombre, y para uno como hijo, para uno como ser humano, desprenderse de eso es duro. Y creo que dos cosas en mi vida que me han dolido tanto y una de ellas fue la partida de mi padre. Y recuerdo que yo le oré y le dije, Padre,
que se haga tu voluntad, ¿sí? Lo importante es que usted le predique a su papá. Lo importante es que usted le predique a sus hijos, ¿sí? Más allá de esperar un milagro de sanación, oído, por favor, entiéndame. Esto es muy importante, más allá de recuperar la visión y caminar bien, más allá, lo importante es que su ser querido, su amigo, su familiar, su vecino tenga vida eterna, porque es que esa es la vida que va a trascender. El Señor Jesucristo dice aquí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Claro, recibimos su milagro. Dios nos sana. ¿Por qué nos sana? Con el propósito de que seamos, ¿qué? Salvos. Que nosotros no seamos desagradecidos como esos 9 leprosos que fueron sanados y solamente uno volvió. Y esa es la naturaleza del hombre. La gente recibe el milagro y en el momento en que está en su angustia, en su dolor, en la enfermedad, la gente se desvive. Dios, tú eres Dios. Pero ya después de que las personas son sanas, la gente, la gran mayoría, y el Señor está haciendo ahí la suma, ¿no? 10 leprosos fueron sanados y uno solo volvió, imagínense. Así somos nosotros, desagradecidos. Dios. Entonces entienda, si Dios hace un milagro en usted, y no solo que usted crea por ese milagro, sino que usted proclame y usted anuncie, usted diga, me sanó, y se vaya corriendo por las calles y las plazas anunciando y proclamando la obra que ha hecho Dios en usted, porque esa obra es para glorificar a Dios. Necesitamos entender cuál es el verdadero motivo por el que el Señor hace todas las obras. Hoy es un día precioso para entregarle la vida al Señor. Recuerde que el Señor lo recibe tal y como está usted. Usted no espere a usted ser limpio para acercarse a Dios. Eso es un error grandísimo también, porque Él es el que nos limpia. Ayer le predicábamos a una persona y le decíamos eso. El propósito es que nosotros nos acerquemos a Dios y tengamos salvación y vida eterna. Ya si somos sanados, si somos levantados, si somos restaurados en algo físico, bueno, bendito sea el nombre del Señor. Pero el propósito es que tengamos esa vida con Él, tomados de su mano. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Y vamos a orar por las personas que están en necesidad. Vamos a orar, ¿sí? Ojo, si usted en algún momento de su vida el Señor lo trata y lo sana, no sea desagradecido. Si a usted el Señor le ha devuelto su juventud, le ha devuelto cualquier cosa que usted le ha pedido, recuerde siempre esto. El propósito es de que usted crea, que tenga salvación, que tenga vida eterna y que proclame el reino de los cielos. Vamos a orar. Ay, Padre Celestial, nosotros te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que es maravillosa, Señor. Dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de todos los hombres y mujeres que toman de su tiempo, Señor, para entregar, para hacer tu voluntad, para amar al prójimo, amar a sus hermanos, amar a sus familiares. Ese es el verdadero amor, Señor. El verdadero amor es hablarle acerca de ti, Padre Celestial. No hay mayor amor, dice el Señor Jesucristo, que aquel que da la vida por sus hermanos. Y ese es el amor que Jesús nos enseña. Dio su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a no ponernos ojos en las cosas de aquí, en las cosas físicas, en las cosas materiales, Señor. Si bien es cierto, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien nos sostiene para que hagamos la buena obra, Señor. El propósito de todo lo que tú nos das, Señor, es uno, sencillo y claro, Dios, que nosotros proclamemos tu nombre, que nosotros extendamos tu reino, que nosotros, a través de nuestra boca y por tu Espíritu Santo, glorifiquemos tu nombre y prediquemos el Evangelio del reino de los cielos, Señor. Señor, ¿qué haríamos nosotros si fuésemos todos sanados de todas nuestras cosas y ninguno creyera, Señor? Estaríamos todos muertos, Señor. Pero tú eres un Dios fiel, justo,